Muy buenos días, agradezco la oportunidad que me han brindado de poder compartir con ustedes en los minutos que me corresponden la experiencia que hemos tenido en la Universidad del Pacífico en lo que es formación de usuarios. Bueno, el tema es las buenas prácticas. Quería comenzar un poco comentando, ¿no? Las buenas prácticas son aquellas acciones que realizamos en nuestra labor cotidiana y que hemos observado que producen buenos resultados, o sea, lo cual deriva en un servicio bueno o excelente. Lo que es la formación de usuarios tiene sus inicios en lo que tradicionalmente se llamaba instrucción bibliográfica, capacitación de usuarios y tenía otros términos más. Incluso cuando yo investigaba el tema de alfabetización informacional, recuerdo haber leído un artículo donde una bibliotecaria norteamericana decía ¿por qué llaman de otra manera aquello que siempre hemos hecho? Eso salió en una revista de Estados Unidos, Library Journal, y si bien me pareció interesante el artículo, yo creo que sí hay una diferencia. Es decir, lo que se acostumbraba a hacer era capacitar a los estudiantes para que sepan utilizar el catálogo o una base de datos. Lo que corresponde a la alfabetización informacional va más allá. Es decir, una vez que encontramos la información, saber cómo evaluarla, saber cómo comunicarla y sobre todo aplicarla a la toma de decisiones y a la solución de problemas. Digamos que de esa manera es más amplio que el simplemente aprendizaje instrumental de una herramienta y sobre todo que tiene un componente ético, es decir, el uso ético de las fuentes consultadas, saber citar las fuentes, no plagiar, etcétera, ¿no? Entonces digamos que es un tema más englobador y que justamente en esta nueva sociedad de la información que avanza hacia lo que es la sociedad del conocimiento cobra mayor relevancia. Disculpen la demora. A mí me gusta hacer una analogía entre cómo se ha trasladado el centro de atención en la educación y cómo lo podemos hacer en el ámbito de las bibliotecas. Hasta hace un tiempo en la educación estaba centrado en el docente y cómo él enseña, y eso se ha trasladado hacia el alumno y cómo él aprende. Tanto es así que ahora se habla de estilos de aprendizaje, los alumnos tienen diferentes maneras de aprender. Yo un poco comparaba eso con la experiencia en bibliotecas, donde desde hace algún tiempo, digamos que considerábamos que éramos buenos bibliotecarios por cuán bien ordenada teníamos la colección, cuán bien clasificada estaba, pero no nos centrábamos en las necesidades del usuario. Por eso me parece de que ahora pasar de la colección o cuán bien ordenada estaba a cuán bien satisfechas están las necesidades del usuario es algo parecido, ese traslado de cómo se enseña a cómo se aprende. Bueno, ahora sí entramos de lleno a lo que son las buenas prácticas, y una primera buena práctica que quería compartir con ustedes es que cuando hemos organizado talleres o charlas, algo que realmente establece una diferencia muy marcada es cuando nosotros hacemos una charla abierta al público, a todos los alumnos, y que quien quiera pueda asistir. Cuando el docente nos apoya en esta labor, la asistencia es mucho mayor, el profesor trae a sus alumnos a la biblioteca, se realizan las prácticas en la misma biblioteca y eso tiene un impacto mayor que cuando nosotros los convocamos, porque nosotros hemos organizado talleres sobre diferentes bases de datos y cuando era de convocatoria abierta la asistencia era muy baja. Cuando vienen los profesores, debido a que precisamente son los profesores quienes los convocan, los alumnos no faltan o faltan muy pocos. Entonces, por ejemplo, es algo que hemos observado y hemos comprobado en la experiencia y que queremos compartir con ustedes, ¿no? Esa labor de trabajar de manera cooperativa con el docente es todo un reto, ya que en las diferentes bibliotecas donde yo he trabajado, he observado que el profesor se sitúa muchas veces como un cliente o un usuario, cuando en realidad lo que quisiéramos es que estuviera de este lado del mostrador con nosotros, que él nos acompañara en la labor de formar al alumno, como nosotros los apoyamos a ellos. Para recordar una anécdota, ¿no? A veces viene un alumno a la biblioteca y nos dice,
pero este libro no está todavía en la biblioteca, ya empezaron las clases y lo necesito, y el profesor me ha dicho que ya lo pidió. El pequeño detalle que el profesor no menciona es que lo pidió ayer, ¿no? Entonces, ese es un poco que el profesor se ponga con nosotros a dar el servicio. O cómo es posible que prestemos un libro que hay un ejemplar único, pero que no es considerado libro de texto, y alguien ya lo sacó por 7 días, y es el único disponible. La única forma de evitar eso es que el profesor nos avisara con tiempo que va a ser un texto para un control de lectura. Entonces, esa labor, digamos, de acompañamiento con el profesor es, para mí al menos yo lo considero que es un reto, ¿no? Un reto que debemos afrontar y que debemos trabajar, y precisamente me alegro mucho de participar en un evento como este, donde se pone de relevancia la importancia de la labor del bibliotecario en el proceso formativo del alumno. Es decir, proveemos servicios, pero también colaboramos con la formación, que va más allá del instrumental, sino que forma hábitos y también actitudes. Siguiente. Elegir un buen momento para realizar la actividad de formación de usuarios es muy importante. En la foto yo lo que he querido es un poco representar, si yo programo una actividad de formación de usuarios de la semana previa a exámenes, es muy probable que el alumno, es muy probable que el alumno esté muy atareado, tenga poco tiempo y no sea el momento ideal para realizar la formación de usuarios. La otra foto alude a cuando nosotros realizamos una formación de usuarios en alumnos que están por presentar su trabajo final para sacar su título. Tenemos el auditorio ideal, porque es el alumno más motivado, porque de acá a 5 meses o 6 meses tiene que presentar un trabajo. Cuando les hablamos de las bases de datos son todo oídos y tienen sus preguntas ya preparadas porque ya eligieron un tema de investigación. Entonces, elegir el momento adecuado es muy importante. Bueno, la tercera buena práctica es referida al ambiente en el cual vamos a realizar. He tenido la ocasión de ver junto con ustedes las presentaciones anteriores y me alegro mucho de ver que ya se está avanzando mucho en ese camino en la Universidad Católica en cuanto a lo que es la formación virtual, lo cual ya obvia el problema del ambiente y el momento, y creo que ese es el camino por el cual otros vamos a continuar eso, ¿no? Entonces, las fotos aluden a cuál sería una buena disposición de un auditorio o de un ambiente para realizar la capacitación y cuál la disposición de las computadoras se podría decir que no es la más conveniente. Y esto está basado en algo real, es decir, hay laboratorios en algunas instituciones donde las computadoras no están ordenadas de una manera que permitan a todos los asistentes escuchar al profesor o a quien está impartiendo la charla. Otro elemento es, puede ser un auditorio, pero como vamos a ver en otra buena práctica, es fundamental el poder practicar. Si yo hablo de bases de datos, lo ideal sería que quienes están escuchando la formación pudieran hacer sus propias búsquedas. Por eso aparece la foto con las computadoras, porque idealmente un buen ambiente para la capacitación tiene que tener los equipos adecuados, un proyector, un ecran, los accesos necesarios también, porque como les decía, ¿no?, ya que comparto la experiencia que hemos vivido, a veces no podemos elegir el ambiente en el cual vamos a realizar la capacitación y ocurre que a veces no hay acceso a ciertas bases, ¿no? Entonces, si tenemos un lugar ya preparado, ¿no?, que está previsto específicamente para esta formación de usuarios, es mejor, porque entonces la conectividad va a estar asegurada, el acceso a las bases de datos que queremos mostrar también lo va a estar, ¿no? Entonces, un poco es por ese lado. Después, la cuarta buena práctica sería, bueno, hay 2 fotos, ¿no? Como pueden ver, hay una diferencia entre los que están en una foto y en la otra foto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros estamos tocando un tema que no es muy relevante para el auditorio, probablemente se aburran un poco, ¿no?, porque no va a haber algo que les llame la atención. En cambio, la foto de la derecha se parece más a cuando hacemos una formación en bases de datos para alumnos que ya están por presentar su trabajo final. Entonces, esa motivación, esa relevancia es importante tomar en cuenta. Por ejemplo, nosotros cuando nos solicitan una charla para alumnos de proyecto empresarial, aparte de darnos la lista de alumnos, sí se puede, en la medida de lo posible, nos dan también los temas que han elegido. Entonces, los ejemplos que utilizamos no son ejemplos al azar, sino que son ejemplos que hemos tomado de los proyectos que ya están en curso.
Entonces de pronto yo digo, vamos a hacer un ejemplo de una búsqueda en el catálogo y pongo exportación de la hamaca. Entonces como que veo que hay mayor atención que si pusiera un término X, ¿no? Economía, finanzas. Aún para un ejemplo es mucho más relevante y concita mayor atención. Después una quinta buena práctica sería, como se ha mencionado, ¿no? De la generación copy-paste, y por ahí se mencionó que no hay diferencia entre lo que antes se hacía con lo que ahora se hace al copiar y pegar, pero me parece que sí hay una pequeña diferencia, que cuando yo antes escribía el dictado de un profesor o cuando tomaba diferentes fuentes y las escribía, lo que yo hacía pasaba por esta parte, porque yo leía y escribía. Cuando yo copio y lo paso un documento en Word, no pasa por acá. O sea, sale de la computadora y se pasa otro documento. Y aunque parezca que no hay mayor diferencia, sí uno realmente le es posible recordar lo que está copiando y pegando, ¿no? Después también es bueno fomentar lo que son las buenas prácticas en cuanto a la citación bibliográfica. Algo que tiene buen impacto cuando nosotros hacemos las charlas es una presentación que es cómo citar fuentes, sobre todo en los alumnos que ya están terminando la carrera y para quienes es muy relevante saber cómo hacer sus notas a pie de página, cómo hacer una cita bibliográfica correctamente de acuerdo al estilo que utiliza la universidad, etcétera, ¿no? Tanto es así que algunas presentaciones nos las solicitan incluso para un público que no asistió a las capacitaciones. Pero como los alumnos comparten la información, les comentan, ¿no? Fui a una charla donde nos explicaron con ejemplos cómo hacer las citas bibliográficas. Entonces los alumnos nos envían un correo y nos solicitan estas presentaciones, ¿no? que también las estamos poniendo a disposición en las páginas web de la biblioteca, ¿no? La idea es compartir. Creo que en esta nueva sociedad del conocimiento, una de las grandes cosas, ¿no? Ahora que se habla del Internet 2.0, etcétera, es cómo se trabaja de manera colaborativa, cómo se construyen comunidades de aprendizaje, ¿no? Entonces esa es otra alfabetización, ¿no? Que todas juntas forman la alfabetización informacional, sería la alfabetización en redes, es decir, entender cómo nosotros podemos trabajar y operar en redes. No tanto la red física de cómo se conecta una computadora con otra, sino las redes, cómo estamos interconectados, ahora más que nunca con las redes sociales, pero cómo esto contribuye para potenciar la investigación. Es cierto que lo podemos usar para entretenernos, ¿no? Y creo que todos tenemos derecho un momento durante el día a podernos comunicar, mandar un saludo por cumpleaños, etcétera, pero también nos ayuda a compartir algo que sea de interés. Si yo encuentro un artículo que me parece interesante, yo tengo un grupo de compañeros o de amigos que investigan el mismo tema, yo lo puedo compartir rápidamente, ¿no? Entonces, un poco era eso el tema sobre cómo cuando usamos una presentación sobre citación de fuentes, logra una gran aceptación. Yo lo recordaba, este dicho de Confucio, lo escuché hace muchos años y justamente fue a raíz de una consulta, porque lo que me dijeron es quién lo había dicho. La pregunta en la biblioteca fue quién lo dijo, porque un profesor quería citarla en una presentación. Yo lo recordaba de esta manera, ¿no? Si lo escucho lo olvido, si lo veo lo recuerdo, pero si lo hago lo aprendo. Y buscando una foto, bueno, más que foto, en ese entonces no existía la cámara fotográfica, un dibujo de Confucio, es algo muy parecido, ¿no? Me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí, ¿no? Yo creo que es algo que guía un poco nuestra accionar, porque si bien podemos mostrar muchas cosas, es mucho más, el aprendizaje es mucho mejor, mucho más significativo cuando lo ponemos en práctica, ¿no? Y eso es lo que quería mostrar acá en esta buena práctica, que se refiere a que cada capacitación debe tener un componente práctico. Ahora con la capacitación virtual y a través de Moodle se pueden hacer cuestionarios que se resuelven en línea. Pero antes de que pasemos ese paso, lo podemos hacer en una hoja con algunas preguntas o se puede dejar un tema para que lo investiguen y que después sea enviado al capacitador, ¿no? También ocurre que después de la charla nos visitan casi inmediatamente a la biblioteca porque ya tienen conocimiento de qué recursos hay, ¿no? Previo a la charla todavía no sabían que había en biblioteca, después de la charla vienen. Entonces, de esa manera se refuerza el aprendizaje de lo que es el impartido, ¿no? Bueno, una séptima buena práctica y que creo que está muy enlazada con lo que es alfabetización informacional, porque uno de sus valores es el aprendizaje para toda la vida, que la persona se convierta en un ente autónomo en su aprendizaje, lo cual le da competitividad, le da innovación, le da empleabilidad, le da capacidad de adaptarse al cambio, que es fundamental, ¿no?, en la sociedad actual,
y que es algo que está muy relacionado con la labor que hacemos, es que nosotros a través de las charlas, ya que nuestro público objetivo tiene conocimiento de los recursos disponibles en la biblioteca, y esto está sustentado en un caso real, después de una charla de unos alumnos de posgrado, y cuando les dimos la información sobre las bases de datos, vino un alumno, buscó información, le gustó mucho lo que encontró, pero él me comentó, ¿no? Qué pena que sepa esto cuando ya estoy por terminar. Pero lo que yo le dije es en realidad no es tan exacto, ya que ustedes pueden regresar después, terminan su carrera de pregrado, regresan por una maestría, regresan por un doctorado, regresan por un diplomado en especialización en algún tema. Entonces, en realidad, la relación que quisiéramos que haya con la biblioteca es una relación de toda la vida, así como el aprendizaje es el aprendizaje a lo largo de toda la vida también, ¿no? De esa manera creo que nosotros, desde la formación de usuarios, contribuimos a este valor tan importante, ¿no? Que es que seamos autónomos en el aprendizaje. Y como bien se ha mencionado en diferentes presentaciones, también contribuimos a la construcción del pensamiento crítico. ¿Cómo podría yo criticar algo si no estoy informado? Es más, cuando nosotros dábamos alguna capacitación sobre lo que era la alfabetización informacional, yo les preguntaba, ¿no? ¿Cómo ustedes decidieron en qué universidad iban a estudiar? ¿Alguien se los recomendó? ¿Vieron una publicidad en la televisión o en el periódico o en otro medio? ¿Cómo es que tomaron esa decisión que va a marcar el resto de sus vidas? ¿Alguien se los comentó? ¿Cómo fue que se tomó esa decisión? Porque en realidad uno de los principios de Alfin es que nuestra toma de decisiones está basada en información. O sea, la información, el conocimiento que se construye ya no puede ser solamente un ejercicio teórico, sino que tiene que estar orientado a la solución de un problema real. Es ahí donde alcanza su verdadera importancia. Y bueno, un poco la foto alude a una experiencia que tuve la ocasión de participar hace algunos años, que era lo de la alfabetización informática en la red de biblioteca de Surco. Es algo que a mí me interesó mucho porque no solamente se trabajó el aspecto cognitivo, es decir, las personas mayores que participaron en estos talleres de informática muy probablemente tenían computadora en casa. El problema no era que tuvieran acceso a la computadora, el problema era que encontraran una academia de informática que tuviera alumnos adultos mayores. La mayoría de institutos de informática están orientados a los jóvenes y ellos sentían que no aprenden al mismo ritmo, se iban a sentir un poco fuera de lugar. Por eso es que el proyecto se lanzó dirigido a ellos. Y lo que me gustó es que no solamente trabajaban habilidades y destrezas, sino que para ellos tuvo un impacto en su calidad de vida, ya que era como volver al colegio una vez más, se organizaron grupos, celebraban sus cumpleaños, se iban de paseo juntos. Y ahí es donde vi que la biblioteca no solamente es un ambiente donde se imparte conocimiento, acceso a los libros, sino que es un centro cultural para la comunidad, ¿no? Y a modo de conclusión, quisiera parafrasear todo lo anteriormente visto y construir ¿no? este texto, ¿no? Que la formación de usuarios debe contar con el apoyo de los docentes en el contexto universitario es básico, realizarse en un momento y un ambiente adecuados, es decir, saber escoger bien el momento y el lugar donde se va a realizar, tocar temas relevantes para los alumnos, ahí es donde se produce el aprendizaje significativo, incluir información sobre cómo citar fuentes, ya que hemos hablado de que al fin no solamente es información, sino también valores, el respeto a la propiedad intelectual, no al plagio y esos temas, ¿no? Y una práctica de lo aprendido, es decir, ¿no? el dicho de Confucio, ¿no? Si lo escucho lo olvido, si lo veo lo recuerdo, pero si lo hago lo aprendo, ¿no? Y logrando de esta manera que nuestros usuarios visiten siempre la biblioteca. Ese es el tipo de relación que quisiéramos que tuviera la biblioteca con sus usuarios, una relación para toda la vida. Muchas gracias. A continuación, tenemos a la licenciada Mónica Cárdenas del Río, de la Universidad de San. Mónica Cárdenas es psicóloga del Departamento Psicopedagógico de la Universidad de San y profesora del curso de Métodos de Estudio e Investigación.
así como cursos en la Facultad de Psicología relacionados con la investigación. Es egresada de la maestría en Educación con mención en Docencia e Investigación. Actualmente está elaborando la tesis en relación al uso de las tecnologías de la información y ella es egresada de Bibliotecología y Ciencias de la Información además. Tiene una amplia experiencia en capacitación y elaboración de talleres y está interesada en temas de metodología de estudios, estilos de aprendizaje y tecnologías de la información aplicadas a la educación. Con ustedes la licenciada Mónica Cárdenas. Buenos días. Bueno, primero agradecer a Nelva la invitación para este taller. No estoy ejerciendo ahora como bibliotecaria, pero de manera directa diría yo, pero sí de manera indirecta. O sea, es una carrera que me gusta mucho y entonces estuve viendo un poco bajo qué patrón nosotros nos movemos. Entonces, dentro del curso de métodos de estudio e investigación tenemos dedicadas 6 horas a lo que podríamos llamar que es una capacitación o en competencias informacionales, ¿no es cierto? Necesitamos que el alumno aprenda un poco lo que está acá, acceda a la información, sepa cómo buscarla, sepa cómo evaluarla, sepa luego cómo comunicarla de manera ética, ¿no? Entonces, un poco respondiendo a lo que estábamos viendo, encontré también la última definición que estaba dando la IFLA, ¿no? Que habla ya no solo de alfabetización informacional, sino también de alfabetización mediática, y que incluía también esta capacitación no solo a lo digital, sino incluía todo lo que era oral y escrito. Entonces teníamos una definición mucho más amplia que nos permite trabajar en el marco que lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde hace ya 6 años? Que hemos ido refinándolo, ¿no es cierto? Tenemos una prueba de entrada que damos a los alumnos, ¿no es cierto?, para medir con qué capacidades llegan ellos a la universidad. Sabemos que los jóvenes ahora, los nativos digitales, como los llamamos, manejan las tecnologías con mucha facilidad. Nos ganan a nosotros, ¿no es cierto? Son hábiles con las tablets, los celulares, y yo como les digo, sus juguetes. Esos están al día más que nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ellos saben usarlas, pero no las saben, intuitivamente los profesores discutíamos, lo saben usar, pero no de la manera más adecuada o no de la manera más eficiente. Entonces, para eso, nosotros primero hacíamos un diagnóstico con qué capacidades nos encontramos con este grupo de alumnos que tenemos en segundo ciclo, y encontramos con nuestra prueba que medía acceso, evaluación y selección, organización y comunicación. Entonces, de esta encuesta tomamos algunas preguntas y vimos que nuestro grupo de edades en este segundo ciclo es variado, ¿no es cierto?, pero la mayoría está entre los 19 y los 18 años. ¿Cuántas horas dedicas a navegar? Aquí el énfasis, yo les decía, por favor sean sinceros, aquí nadie les va a poner nota, digan la verdad. O sea, entonces la mayoría decía, ¿no es cierto?, que está entre 3 a 4 horas diarias, conectados totalmente, dedicados solamente al internet, ¿no? O sea, se van a sus casas y después, ¿qué hacen en esas 3 o 4 horas? Bueno, investigando, conversando más directamente con alguno de ellos, o están en los videojuegos, o están colgando sus fotos en el Facebook, ¿no? ¿Cuál es el primer lugar donde ellos acuden a buscar información? El 82% es una muestra de 400 alumnos que son los que ingresan en la primera parte del año, aproximadamente. El 82%, obviamente, su primera fuente es el internet. ¿Conoces técnicas de búsqueda avanzada? El 68% dijo que no sabía de qué se trataba. Y una vez realizada una búsqueda en internet, ¿cuál es el principal criterio que usted emplea para seleccionarlo? Aquí vimos, ¿no es cierto?, una variedad de criterios, es decir, no están seguros, y algunos decían que era por el tamaño del documento, otros me van a decir que es por el que aparece un autor, por el tipo de documento, si es PDF o no lo es, el dominio de la página. Entonces, es un poco variado, la respuesta no es muy claro, y ellos ya en segundo ciclo pasaron por una charla de inducción que se da a todos los cachimbos. Entonces, digamos que tienen una primera aproximación de lo que son las búsquedas en esa charla de inducción,
Y en el curso de administración, los profesores también les piden que hagan búsquedas, entonces como que tienen una idea cuando llegan. Para trabajar en equipo, eso fue lo más, confirmó lo que sabíamos, ¿no es cierto? ¿Qué medio utilizan ellos para hacer su trabajo en equipo? Y todos utilizaban el Facebook, ¿no? A pesar de que el OneDrive, el Google Docs ofrece mayores posibilidades, ellos trabajan con Facebook. ¿Por qué? Porque están con el Facebook y también están conversando, ¿no? Una vez terminado tu trabajo, ¿sueles colocar las referencias al final del curso? El 62% dijo que sí, y eso está relacionado con qué normas empleas, y el 75% dijo con el APA. Eso le podemos agradecer a los profesores de administración, que les obligan a hacer un trabajo con el APA, y como es un curso de primer ciclo, ya todos vienen al menos con la idea de que tienen que hacer la referencia. No lo saben muy bien porque en el segundo ciclo nosotros en este curso les enseñamos realmente a trabajar con el APA, pero ya tienen la idea de que existe un formato que es el APA y que es el que tienen que utilizar para hacer cualquier trabajo de investigación en la universidad. ¿Con qué dispositivos se conectan? Entonces el 39% con la laptop, ¿no es cierto? Y un 39% con el smartphone. La mayoría de alumnos comete plagio. Eso era lo que nos interesaba a nosotros saber. ¿Cuáles son las razones que ellos consideran que se dan para que una persona cometa plagio? ¿No es cierto? Entonces, un buen porcentaje, que ya el 19% es porque no tuvo tiempo de terminar su trabajo, ¿no? Y el porcentaje porque no sabe citar. O sea, digamos que esas fueron algunas de las razones que ellos dieron. El programa. Entonces, un poco, ¿qué es lo que nosotros hacemos en estas 6 horas que tenemos en el curso de métodos de estudio e investigación y que se hacen estas horas en laboratorio? Nosotros vemos las competencias informacionales a niveles de búsqueda, ¿no es cierto? Primero les enseñamos cómo buscar, o sea, primero se delimita un tema de investigación, tenemos unos temas sugeridos y un poco viendo lo que han dicho los compañeros anteriormente, hay que motivarlos. Entonces, los temas de investigación que ellos pueden proponer están muy ligados a sus intereses. Entonces, se trabaja videojuegos, tiempo libre, redes sociales, bullying, racismo, temas que ellos, fútbol. El ciclo pasado hubo un trabajo sobre por qué el Perú no llega al Mundial hace no sé cuántos años. Entonces yo les digo, si no les interesa alguno de los temas que les estamos proponiendo, propongan ustedes alguno. Si hay información, bienvenido, no hay ningún problema. Entonces ellos primero hacen la clase sobre cómo se limita un tema de investigación y luego en el laboratorio hacemos la búsqueda. Tienen cómo seleccionar y evaluar la información a través de unas plantillas que se les hacen, cómo se organizan a través de lo que Sampieri habla del índice vertebrado, que lo hacemos en línea, tienen que elaborar fichas y utilizar el OneDrive y el Google Docs para hacer su documento, hacer lo que es trabajo en equipo, utilizando el Facebook, ¿no es cierto? Y la evaluación se hace también a través de unas plantillas. Y luego lo que es el trabajo de investigación, que hace en formato APA, y previa una evaluación del Turnitin. Nosotros tenemos el sistema antiplagio del Turnitin. Entonces, ¿cómo trabajamos esto? Se ha creado un site. Utilizamos la herramienta gratuita, ¿no es cierto?, que nos permite el correo Google, y creamos un site donde ellos encuentran toda la información. Antes teníamos un blog, pero nos resultó más práctico trabajar luego con el site. Entonces, en el site ellos tienen toda la información del curso, todo lo que necesitan saber y todas las opciones, cómo van a ser calificados sus trabajos, todas las plantillas, etcétera, y todo lo que se les va a exigir. Entonces, para ver la parte de acceso, ¿no es cierto?, lo que es la investigación bibliográfica, cómo van a empezar cómo van a usar y cómo se clasifica la información, se les habla sobre fuentes primarias, secundarias, etcétera, y luego se les dan los criterios para hacer la búsqueda. Entonces tienen una opción de dónde van a empezar a buscar dentro del site, y está la ventanita que los lleva directamente a la búsqueda avanzada de Google, donde se les explica cómo hacer la búsqueda en base a su tema de investigación. Está un enlace a lo que son las bases de datos de la universidad y una base a las bases de datos de acceso libre, abierto. Entonces, va directamente a la búsqueda avanzada. Entonces, acá le hacemos énfasis en que busquen por dominio,
por el título de la publicación y por documentos PDF que generalmente están mejores elaborados. Entonces ellos hacen su primera búsqueda con eso y tienen que seleccionar información. Luego se les pide entonces, pueden ver buscadores académicos, hay una lista de buscadores y las bases de acceso libre. ¿Esto para qué les sirve? Ellos tienen que presentar un primer avance, donde van a evaluar fuentes. Y toda la información que va a ser, que tienen que hacer para ese trabajo de investigación, que se les pide mínimo 10 fuentes, solo se les obliga a que utilicen una fuente impresa. Todas las otras fuentes pueden ser de internet, pero de esas fuentes, 4 tienen que pertenecer a las bases de datos de la universidad. Entonces, por eso se les explica a usar las bases de datos. Entonces, trabajan con eso y toda esa información, ¿qué es lo que van a hacer? Los van a colgar en un blog que ellos van a crear. Ellos crean un blog y sobre ese blog incluye, ¿no? Entonces, acá está en lo que son los avances, la información que tienen que hacer. La parte de selección y evaluación es el uso de la plantilla. Esta es la plantilla para fuentes electrónicas y esta es la plantilla para fuentes impresas. Son 2 plantillas con las que ellos trabajan. Entonces, hay algunos chicos que son más hábiles que otros, incluyen directamente la plantilla, otros lo hacen. Yo les digo, a mí no me interesa cómo lo pongan, me interesa que esté la información. Entonces, luego viene, ese es un poco cómo ellos crean sus blogs, cómo van creando sus plantillas. Luego viene la parte de comunicación, ¿no es cierto? En comunicación, acá hacemos mucho énfasis en que toda la información tiene que estar trabajada en formato APA y a partir de este ciclo en Chicago. Se ha hecho la guía de estas referencias y citas dentro del curso, entonces nosotros hemos trabajado ese material y en clase es la parte, si quieren, más árida que nos ha tocado hacer. O sea, enseñarles las referencias a los chicos no es muy fácil, les parece aburrido que… Ya le dice, no es el formato APA, le decimos ya el formato PAPA, ya lo que quiera. Sí, que con ellos hay que estar bromeando. Y hacemos concursos, a ver, un punto sobre el control de lectura, a ver quién sale la pizarra lo hace mejor, a ver, grupos. Tratamos de incentivar de alguna forma la participación y que salgan a la pizarra a hacerlo, ¿no? Entonces, con eso aprenden el formato y ellos antes cuelgan sus fichas, la ficha que ellos han hecho de las citas contextuales con el formato, la referencia, el título, y de ahí ellos antes de presentar su trabajo tienen el acceso al Turnitin. Entonces yo les enseño cómo funciona el sistema antiplagio, que es el Turnitin, y les doy acceso a cada integrante del grupo, a los jefes de cada grupo, ¿no? Lo que le llamamos el coordinador del grupo. Y el coordinador del grupo tiene la facultad de subir el trabajo unos días antes de que yo lo vea. Yo les he dicho, ustedes terminan de armar el trabajo, ustedes mismos lo suben, ustedes lo corrigen y yo no voy a ver eso. La siguiente vez recién voy a corregir yo el trabajo y yo asumo que si ustedes tuvieron algún error de citación, lo van a corregir con el sistema. Entonces, partimos de la idea de que ellos no están copiando por flojera, que muchas veces es así, sino porque no saben citar, ¿no es cierto? Y ellos tienen la opción de corregir su trabajo y hacerlo. Y la verdad que eso nos ha resultado mucho mejor. Al comienzo nosotros subíamos el trabajo al Turnitin y ahí terminamos encontrando el plagio, renegando, etc. Después le hemos dado la opción, mejor ustedes revísenlo, ustedes corrígenlo y luego nos entregan y ahí el plagio desapareció. Entonces ellos mismos corrigen, ellos mismos se echan la culpa entre ellos quién hizo mal, quién no hizo mal y ya nosotros no tenemos mucho trabajo. Ya no hay mucha corrección. Y el trabajo en sí se sube un resumen al blog del trabajo, ya les he dicho, como es un blog, tiene que tener imágenes, tiene que tener videos, y el trabajo ya formal se sube al aula virtual. Yo le he dicho, yo no recibo papel impreso porque a mí se me pierde, todo va al aula virtual. Y un poco esa es la idea. A continuación, tenemos a la licenciada Lorena Ábalos Molleda, de la Universidad de Lima, de esta es su casa. Lorena es licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada de la Maestría en Educación
con mención en docencia e investigación universitaria por la Universidad San Martín de Porres y diplomada en gestión de calidad por la misma universidad. Ella tiene 8 años ya de experiencia en bibliotecas universitarias, con énfasis en capacitación de usuarios y manejo de herramientas tecnológicas. Actualmente está a cargo de la sección de formación de usuarios de la Biblioteca de la Universidad de Lima. Organiza y dicta talleres, además de cursos a estudiantes, docentes e investigadores. Los dejo con ustedes a Lorena Ábalos. Adelante. Buenos días. La exposición que voy a presentarles está basada en la experiencia que hemos tenido acerca de Alfin en la biblioteca de la Universidad de Lima. Para ello es necesario explicarles un poquito el proceso de modernización por el cual pasó la biblioteca entre los años 2007 y 2009. En esos años tuvimos un nuevo edificio con ambientes para el estudio grupal, equipos tecnológicos de última generación y pasamos de un servicio asistido al autoservicio, es decir, pasamos a tener estantería abierta. En esos años también adquirimos un nuevo sistema integrado de gestión de bibliotecas y suscribimos a una serie de bases de datos, a una gran cantidad de bases de datos. Y este es el punto de partida. Hubo una preocupación por parte de las autoridades por saber el costo-beneficio académico de esas bases de datos. Quiere decir, ¿qué tanto se estaban utilizando? ¿Eran útiles? ¿Cubrían las necesidades de información de nuestros usuarios? Y en el año siguiente, en el 2010 ya, con un cambio de gestión con el que actualmente tenemos, asumiendo la dirección Nelly Casas, se realiza un diagnóstico para darle respuesta a todas estas interrogantes. El diagnóstico, que estuvo a cargo de una consultora, que tuvo como responsable a la licenciada Silvana Salazar, tratamos de identificar lo siguiente. ¿Cuál era el uso que se le estaba dando a las bases de datos? Los estudiantes, los docentes, identificaban, reconocían las bases que teníamos, así como el contenido. ¿Tenían dificultades acaso para el acceso o para manejarla? Nos dedicamos dentro de este proceso de diagnóstico a identificar esos puntos. Hay que tener en cuenta, no evaluamos contenidos, nos remitimos al uso de las bases de datos. Entre los hallazgos encontramos lo siguiente. De los docentes, del 100%, el 86% estaba enterado que teníamos bases de datos, pero solamente el 44% lo utilizaba. Y en el caso de los estudiantes, el 70% aproximadamente estaba enterado, pero solo el 27.5% estaba haciendo uso de las bases. ¿Cómo se enteraron? En el caso de los estudiantes, la mayoría aprendió solo, pero había un segundo punto que era a través del personal de biblioteca. En el caso de los docentes, el aprendizaje por sí solo era mínimo, pero coincidía que como segunda opción se había enterado a partir del personal de la biblioteca. Y aquí tenemos un punto importante, ¿no? El personal de la biblioteca no solamente es imagen por cómo trata al alumno, sino que también viene a ser el mensajero, ¿no? El intermediario para que ellos se enteren de los recursos que tenemos. ¿Y cuáles eran las necesidades de capacitación? Se les preguntó si consideraban necesario recibir una capacitación y más del 80% en ambos casos dijeron que sí. A partir de este estudio, a partir de este diagnóstico, pudimos elaborar el programa de intensificación de uso de bases de datos, que consistía básicamente en tener una sala de capacitación, donde capacitar obviamente, y elaborar un plan de capacitación para cada tipo de usuario. Además, era importante sensibilizar a las autoridades. ¿Cómo? Mostrándole los resultados que habíamos obtenido a partir del diagnóstico. Obviamente tuvimos respuestas bastante positivas y cada vez que uno presenta propuestas, proyectos, explica sobre la situación real de la biblioteca, va a tener respuestas positivas, pero ¿cuántos de ellos realmente se comprometen a accionar, a poner en acción las propuestas que estamos presentando? A partir de ello, tuvimos que empezar a presentar las propuestas, ¿no? ¿En qué se basaban estas propuestas?
no podíamos remitirnos solamente al trabajo bibliotecario, sino que teníamos que crear vínculos, generar vínculos con el docente para poder ir de la mano con un trabajo pedagógico y así poder lograr o contribuir a que se logren los perfiles, no solamente del egresado de la universidad, sino del egresado por cada carrera universitaria. ¿Cómo? A través de las capacitaciones, siguiendo un modelo. Y ahí es cuando empezamos a estudiar y a apropiarnos sobre lo que venía a ser el modelo Alfin. ¿Qué nos decía el modelo Alfin? Que teníamos que romper con el paradigma tradicional, que teníamos que dejar de centrarnos ya en el libro, en su divulgación y de los servicios de la biblioteca, para pasar a adquirir un nuevo enfoque, tener un nuevo paradigma centrado en el usuario y sus aprendizajes. Es decir, basarnos en directrices para el desarrollo, para contribuir al desarrollo de competencias informativas. Muy bien, a partir de este punto nosotros ya teníamos el diagnóstico, ya teníamos información levantada, ya sabíamos cuál era la realidad de la biblioteca, ya teníamos preparado, ya habíamos estudiado Alfin, ya nos habíamos apropiado del modelo Alfin, ya habíamos elaborado los planes para impartir los talleres de acuerdo a los tipos de usuarios que tenemos aquí en la universidad. Y la pregunta era, ¿a quiénes íbamos ahora a capacitar? ¿Dónde estaban esos usuarios deseosos por recibir la capacitación? ¿Dónde los encontrábamos? ¿Cómo los buscábamos? Y para ello, quiero explicarles, a partir de nuestra capacitación docente, cómo es que empezamos a dictar nuestras capacitaciones. Aquí tenemos que hablar de dos elementos importantes. Por un lado tenemos la iniciativa y por otro lado tenemos la oportunidad. ¿A qué me refiero? En el primer caso, estos son los cursos que hasta la fecha hemos dictado con los docentes. En el primer caso, Gestión de la Información Académica, es un curso que se llevó a cabo con la Facultad de Ingeniería Industrial. Nosotros presentamos el diagnóstico al decano, se le hizo una propuesta y obviamente tuvimos una respuesta afirmativa. Y con él se coordinó llevar a cabo este curso, donde se les dictaron a los docentes una serie de herramientas, de recursos de información y herramientas web para que ellos puedan organizar la información, para que puedan de repente elaborar sus materiales de enseñanza, etcétera. Entonces, aquí parte el primer elemento, la iniciativa. Presentar propuestas, proyectos, etcétera. El segundo curso, Acceso, Evaluación y Uso de Recursos de Información Electrónica, se da como parte del segundo elemento, la oportunidad. Hasta hace un par de años, los docentes de la universidad recibían charlas de inducción. Quiere decir que se les explicaba qué era lo que tenía la biblioteca, ¿no? Los servicios que ellos tenían, a los cuales podían acceder, los recursos que les ofrecíamos. Eso era todo. En una de las reuniones en las cuales viene la responsable del programa de capacitación docente a ver qué nuevos servicios tenía la biblioteca, pues se vio ahí la oportunidad de explicarles la importancia de que los docentes recibieran una capacitación más completa. ¿Cuál era la importancia de Alfin? ¿Por qué era importante capacitar a los docentes para llegar a los estudiantes, para lograr en ellos el desarrollo de competencias? Nos entendió, nos creyó, y entonces junto a ella se creó este curso, ¿no? Que fue, como les digo, aprovechando la oportunidad de que ella llegara pues a la biblioteca. El contenido que ven ahí es parte de ese curso que posteriormente se reestructura y pasa a llamarse Web Académica, Open Access y Bases de Datos. El tercer curso que está ahí, Servicios Web para la Docencia 2.0, se da como parte del primer elemento, la iniciativa, pero dándole otra mirada. No solamente la iniciativa puede partir por propuestas, por proyectos, sino también podemos generar la necesidad. ¿A qué me refiero con esto? Si presentamos proyectos de repente explicando por qué es importante que los docentes se capaciten en herramientas tecnológicas y no son aceptados, entonces tenemos que empezar a brindar talleres, ¿no? De repente no como cursos, sino con una cantidad menor de horas, y fue lo que hicimos desde la biblioteca. Al principio tuvimos inscritos 2 docentes, luego
y eso de alguna manera genera un poquito de repente de tristeza y dices, ¿por qué solamente 2 docentes? No me he esforzado tanto preparando este taller, pero era importante. Si eran 2 docentes, empezábamos con esos 2 docentes y lo teníamos que hacer bien, porque no hay nada mejor que la publicidad boca a oído, y así eso fue lo que pasó. A la siguiente capacitación tuvimos 4, luego 10, luego 20, la sala de capacitaciones se nos llenó y llegó un momento en que dijimos, no, ya no hay más cupos, ¿no? Espera el próximo taller. Y es así como se lleva a cabo este taller. En uno de ellos, en uno de estos talleres, tuvimos como participante a la responsable también del programa de capacitación docentes que está aquí, Fabiola Nostroza, y ella consideró que este taller no podía ser solamente un taller de 2 horas, sino que tenía que pasar a ser un curso, un taller mucho más amplio de 12 horas, que es más, que al igual que el primero, que el de web académica, tuviera una certificación, contara como parte de las horas que necesita un docente de capacitación anual, y es más, se certificara a partir de una nota probatoria y asistencia a los talleres. Y es así como nace Servicios Web para la Docencia 2.0. Tuvimos ahí la iniciativa, pero generando la necesidad en los docentes. Y el tercer curso, Fuentes y herramientas web para la visibilidad de trabajos de investigación, pues fue un mix de ambos, ¿no? Iniciativa y oportunidad. Si nos fijamos, este curso está dirigido a investigadores del Instituto de Investigación Científica de la Universidad, IDIC, como los conocemos nosotros. Teníamos que enfocarnos aquí en qué era lo que necesitaban los investigadores. Ellos definitivamente tenían que trabajar un poquito más en la visibilidad de sus trabajos, en su visibilidad web, y para ello vimos conveniente presentarles este paquete, ¿no? Enseñarles Open Access, hablarles sobre la importancia de la normalización de sus firmas, enseñarles ORCID, cómo funcionaba, cómo les ayudaba Google Académico, pero particularmente la parte de perfil de Google Citas, academia.edu como una red social académica, y sobre todo Mendeley, que es importante y es crucial en la vida del investigador. A partir de estas capacitaciones es que empezamos a contactar y a tener mayor acercamiento con los docentes, empezamos a generar vínculos, y con ello pudimos empezar empezamos a incrementar el número de nuestras capacitaciones que se dictaban a los alumnos. ¿Por qué? Porque el docente pregunta, ¿y esta capacitación, así como estamos recibiendo nosotros, también se lo pueden dar a nuestros alumnos? Claro, pueden venir con ellos, coordinamos y les facilitamos las capacitaciones. En el caso de los alumnos, de los estudiantes, aquí quiero enfocarme en la parte de contenidos. ¿Qué es lo que se le dicta al estudiante? ¿Qué es lo que le tenemos que brindar al estudiante? Si nos fijamos aquí, tenemos el contenido que se le brinda al estudiante de psicología y el contenido que se le da al estudiante de negocios internacionales. Identificamos que no podíamos seguir dando el mismo contenido a todos los estudiantes, porque cada uno de ellos tiene necesidades diferentes, los perfiles son diferentes, y el estudiante de psicología tiene necesidades diferentes al estudiante de negocios internacionales. Por lo tanto, los contenidos tienen que ser diferentes. Tenemos que basarnos en el aprendizaje del usuario, en qué es lo que está necesitando. Y es más, dentro de la misma carrera, negocios internacionales, a partir de los cursos, las necesidades también son diferentes. El curso de plan de tesis, pues necesita un tipo de información de repente más científica, más académica, porque pues ellos están elaborando el marco teórico, los antecedentes, justificación de su futura tesis. Y en el caso de inteligencia de mercados internacionales necesitan más datos estadísticos. Entonces nos centramos en el aprendizaje del usuario, que está relacionado al nuevo paradigma ALFI, de centrarnos en ello. Por ejemplo, el vínculo aquí con el docente es más importante aún para desarrollar estos contenidos. Si bien es cierto, nos podemos ayudar del sílabo, nos podemos ayudar de qué es lo que se dicta dentro de este curso, conversar y entablar relaciones con el docente es sumamente importante. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Datatrade y SUNAT. Conocemos la base de datos Datatrade, es una base de datos de comercio exterior del Perú.
y SUNAT presenta, podríamos decir, la misma información que DataTrade. Viene el docente de inteligencia de mercados y nos dice, es necesario que también se le explique al alumno SUNAT. ¿Por qué? Porque en el aula, al momento de desarrollar el examen, porque hacen uso de estas herramientas dentro de sus exámenes, ellos tienen que utilizar un recurso y sabemos que muchas de las bases de datos a las que suscribimos solamente se pueden consultar dentro de la biblioteca. Algunas de ellas solamente tienen el acceso local y pues no podían consultar DataTrade en el aula. Entonces, ellos tenían que estar preparados para esta situación. Enseñarles SUNAT era importante para este docente por cuestiones de acceso. Sin embargo, viene la docente de Introducción a los Negocios Internacionales con alumnos de tercer ciclo y nos dice, es importante que se explique SUNAT. ¿Por qué? Porque SUNAT es la fuente oficial de los datos de comercio exterior en el Perú. Y el alumno, desde que está iniciando su carrera, tiene que saber identificar este tipo de fuentes. ¿Cuál es la fuente oficial? Sí, DataTrade nos ayuda y bastante. ¿Por qué? Tiene la información más organizada, podemos acceder de manera rápida, las bases de datos le dan un valor agregado, no hacen informes, análisis, etcétera. Pero ¿cuál es la fuente oficial? Es SUNAT. Y se le tiene que enseñar al alumno esto desde el principio. Aquí nos remitimos a lo siguiente, no nos podemos dedicar solamente a lo operativo, a lo instrumental, sino que tenemos que fomentar en el alumno esta capacidad de que pueda diferenciar herramientas, de saber el tipo de información que va a obtener y aprender a discernir, evaluar la información que va a tomar para posteriormente referenciarla. Definitivamente la fuente oficial es la fuente que debe referenciar dentro de sus trabajos monográficos. Entre los materiales que les entregamos para complementar la información que reciben en los talleres, tenemos, al principio les entregábamos un material impreso, que lo trabajábamos en Word y que poco a poco, al ver que cada vez había más recursos electrónicos, nos vimos en la necesidad de entregarles, en este caso, un mapa mental. Es un mapa mental en versión electrónica, bastante dinámico, que está agrupando los recursos que tiene la biblioteca que suscribe y los recursos que se encuentran en acceso abierto. Entonces, estos recursos que se les enseña al alumno, porque no solamente son los suscritos, sino también los que están bajo el modelo del Open Access, son importantes para que yo los conozca. Ya les expliqué algunas de las razones. Tenemos que tener en cuenta que no hay pretexto ni justificación para decir, no puedo extender una capacitación a mis estudiantes porque pues, a mi biblioteca no se le asigna recursos, porque no hemos suscrito. Eso lo he escuchado muchas veces, ¿no? ¿Con qué voy a capacitar? No tengo recursos de información, no hemos suscrito a nada. Hay bastante información. Ayer hemos escuchado cómo la cantidad de información que circula en el Internet, cómo tenemos que orientar al alumno a saber buscar en el Internet, a discernir la información y sobre todo trabajar con fuentes confiables que están disponibles y están libres en la red. Estos materiales no los escondemos, nosotros también somos partidarios, como lo que ayer nos explicábamos, de compartir la información, no nos podemos estar guardando la información y todo esto lo van a encontrar disponible en nuestra página web en la sección de capacitación de usuarios. Tenemos una sección de biblioteca y aprendizaje donde colgamos todos los materiales que también son preparados de acuerdo a la carrera, a las carreras que dicta la universidad. Finalmente, ¿qué buscamos desarrollar con todas estas capacitaciones en el estudiante? Primero, que ellos aprendan a definir bien cuáles son sus necesidades de información, que aprendan a localizar la información y sobre todo acceder a ella, que evalúen los recursos de información, sepan discernir la información que están encontrando, a organizarla y finalmente a transmitirla de manera ética. Estos son algunos datos estadísticos que tenemos a la fecha de cómo se han incrementado nuestras capacitaciones y esto es gracias a los docentes. De no haber sido por ellos, no hubiéramos tenido el éxito, se puede decir, con los estudiantes. Podemos ver cómo a partir de las capacitaciones se puede incrementar el uso de una base de datos que fue el punto de partida de toda esta experiencia por la cual hemos pasado. Podemos ver aquí Euromonitor, una base de datos que tenía en el año 2010 aproximadamente 927 accesos anuales y hemos pasado a noviembre del año pasado con más de 10.000 accesos.
Esto solamente es producto de las capacitaciones, del trabajo, nada es producto de la casualidad. Tenemos que tener persistencia y sobre todo resistencia para lograr grandes cosas paso a paso. La capacitación al personal de biblioteca, al personal técnico que está en contacto con el usuario, también ha sido importante reestructurarlo para este año. Ahora vamos a dictar capacitaciones segmentadas que van a ir de acuerdo a las necesidades, según las habilidades de cada una de estas personas y sobre todo las necesidades de atención. Porque algunas personas están en el primer piso, donde tenemos el área de referencia, otras en el segundo, tercero, cuarto piso, que están separados por colecciones y definitivamente el alumno, el estudiante al cual ellos atienden es diferente, tiene necesidades de información diferentes. Y como vimos, ellos son parte importante dentro de este proceso y tienen que estar capacitados, bueno, ya lo han dicho también en las experiencias que antes han estado explicando. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Todo lo que hemos aprendido y seguimos aprendiendo, como les dije, lo primero, y es básico, apropiarnos del modelo al fin. No podemos simplemente trabajar sin un modelo, ¿no? Sin rumbo. Tenemos que saber cuál es nuestro objetivo, planificar. Y es importante, ahí está el vínculo con el docente y la sensibilización a las autoridades. Planificar cómo van a ser nuestros talleres y estar atentos a lo que viene a ser la oportunidad que pueda presentarse o presentar nosotros iniciativas, generar necesidad. Tengan plena seguridad que si no estamos preparados, se presenta la oportunidad y no la vamos a ver. Y si pues no tenemos aún vínculo con el docente o nuestra autoridad aún no está sensibilizada, entonces no nos podemos tampoco quedar atados de brazo, ¿no? Empecemos preparándonos nosotros y presentando iniciativas. Formando formadores. También he escuchado en varias ocasiones, en mi biblioteca no hago nada porque solamente estoy yo. Y trabajo con practicantes, trabajo con personal de otras carreras. Tengan en cuenta que el trabajo multidisciplinario es más rico aún. Tenemos diferentes miradas, diferentes posturas y podemos enriquecer nuestras capacitaciones. Si no tenemos un equipo de bibliotecarios, pues capacitemos docentes, que siempre hay docentes dispuestos a ayudarnos. Capacitemos al personal, al practicante, al personal de desarrollo de colecciones, al personal de procesos técnicos, para que se sientan involucrados con el ARI, para que sepan que el usuario es nuestra razón de ser, nuestra razón de estar ahí. No olvidemos centrarnos en las expectativas de los usuarios, es el nuevo paradigma, qué es lo que ellos necesitan y a ello nos tenemos que enfocar. Priorizar talleres en lugar de charlas, pero si nos dan la oportunidad de dictar charlas, aprovechémosla. Poco a poco se darán cuenta que es necesario brindar también talleres. Desarrollar contenidos según las necesidades académicas. Como bibliotecarios tenemos que entrenarnos no solamente en competencias informativas, sino también en competencias pedagógicas. Trabajar en equipo es primordial, es básico y como ya les dije, de manera interdisciplinaria resulta siendo más emocionante incluso. Y las encuestas no hay que verlas solamente para medir la satisfacción del alumno, del estudiante, del docente, de nuestro usuario, sino ver cuáles son esos resultados del aprendizaje. Y aquí sí tenemos sí o sí que tener vínculo con el docente. ¿Qué resultados están dando las capacitaciones que estamos brindando? ¿Estamos logrando el objetivo de contribuir al desarrollo de competencias informativas en el estudiante? Tenemos que analizar todas estas situaciones y, bueno, eso sería todo en cuanto a la experiencia que hemos tenido aquí en la biblioteca. Espero haberles aportado un poquito más y a ver si… ¿Habrá algunas preguntas entre el público? Allá. Buenos días. Quería agradecerles por el tema que están tratando sobre alfabetización informática. Creo que resulta muy importante para todo lo que es el desarrollo de la investigación en el Perú, porque no hay que perder la meta, ¿no? La meta no es solamente ayudar a que la gente pueda tener posibilidad de
lograr un mejor acceso a la información, sino que la información sirve para crecer en el desarrollo. Profesor Alexander Mendoza, quería preguntarle si ustedes en su proyecto, que me pareció incide en lo que es el acceso, el ingreso en la universidad y los alumnos que ya están por salir, ¿han pensado en realizar algún proyecto o un proceso con los estudiantes sobre lo que sería que haya una retroalimentación, por ejemplo, ¿no?, el trabajo con los profesores de quinto ciclo, sexto ciclo, séptimo ciclo, para que los alumnos realicen el uso de la alfabetización informática a todo nivel? Me gustó mucho también su exposición en cuanto a lo que es que los alumnos regresan a las universidades. En la católica nos enseñaron que había que siempre ser un investigador, y entonces yo sí regreso a la católica constantemente. Bueno, sí, creo que una de las metas que se logra con la alfabetización informacional es que tenemos personas que están capacitadas para aprender durante toda la vida, porque han desarrollado una actitud para eso. Y como les mencionaba, ¿no?, eso incide en su ciudadanía, son mejores ciudadanos, conscientes de sus derechos y también de sus obligaciones, incide en el aspecto laboral porque pueden adaptarse a cualquier cambio, y también incide en la vida personal, porque uno para toda decisión que tiene que tomar en la vida debería ser basada en información. Sobre la pregunta de si nosotros hemos contemplado también para estudiantes, ¿no?, de quinto ciclo o profesores también. Sí, en realidad yo mencionaba lo de buenas prácticas de manera general, pero las actividades de formación de usuarios que hacemos están dirigidas a diferentes públicos. Tenemos charlas y talleres para pregrado, para posgrado, para diplomados, para alumnos nuevos, para docentes, y pronto se está organizando también una actividad para bibliotecarios de distintas universidades, también para poder colaborar en esta labor, creo que es conjunta, de ayudar a difundir lo que es Alfin y sobre todo aplicarlo, porque creo que se ha hablado mucho del desarrollo económico de nuestro país y todos coinciden en que la educación es fundamental, pero para aterrizar más esa idea creo que sería trabajar estas habilidades que garantizan que nuestros ciudadanos sean personas con la capacidad de aprender constantemente, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra? Sí, buenas tardes. Carlos Lizárraga, profesor de acá de la Universidad de Lima. Bueno, yo sí puedo dar testimonio del cambio que significó el aporte de la biblioteca en el trabajo docente, ¿no?, en ingeniería industrial, sobre todo en los temas de investigación, y después se ha ido haciendo más patente en las otras especialidades o cursos. Sí fue importante y partió precisamente por ese pilar que era capacitar y entrenar en todos estos recursos a los propios docentes, ¿no? Y eso lo hemos ido haciendo más patente con cada uno de nuestros alumnos, y hoy día creo que la afluencia de nuestros alumnos se ve y se aprecia, ¿no?, en la profundidad de los trabajos. Respecto tenía dos preguntas que hacerle a la profesora Lorena Ábalos. Con relación a, primero, qué barreras fueron las que identificaron al desarrollar este modelo, porque ahora ya en buena cuenta sí se puede patentizar un modelo, se puede apreciar un modelo, y el otro es cuál es el horizonte, o sea, hacia dónde vamos como entidad en el tema de desarrollo de informático. Gracias. Gracias por las palabras, profesor Lizárraga. Es un profesor muy asiduo a la biblioteca y gracias a él también tenemos bastante trabajo con los alumnos en el área de referencia. En cuanto a las barreras que podíamos o que se encontraron tal vez inicialmente, es lo que les mencionaba. Muchas veces las autoridades a quienes te diriges presentándole una evaluación están de acuerdo con lo que has hecho y te dicen sí, y siempre las respuestas son afirmativas. Sí, vamos a trabajar, queremos ser parte de, pero ¿cuántos actúan?
¿Cuántos de ellos realmente dicen, bien, estamos dispuestos? Como lo que ocurrió con las facultades de Ingeniería Industrial, a la cual él pertenece a través del decano, y con la Facultad de Comunicaciones. Empezamos solo con 2 facultades y poco a poco se fueron incrementando, se fueron avanzando, trabajando con las demás facultades, pero de alguna forma esa tal vez es la barrera a la cual muchos nos vemos involucrados muchas veces cuando presentamos un proyecto, y de alguna forma decaemos ante esa situación, ¿no?, de no ser tal vez escuchados. Pero así sea una la respuesta, tenemos que trabajar con esa sola respuesta afirmativa que hemos tenido. Poco a poco nos dimos cuenta que esas barreras se iban anulando, iban desapareciendo, y bueno, los resultados los tenemos hoy, ¿no?, en el cual trabajamos con la mayoría con casi ya la totalidad de las carreras universitarias de aquí de la universidad. Nuestro horizonte, lograr lo que al fin nos enseña, el contribuir con el logro de competencias informativas en el usuario. Trabajar con ustedes directamente para saber qué impacto están teniendo nuestras capacitaciones en el logro, en el aprendizaje, tal vez en el rendimiento académico en el alumno, tal vez en la presentación de sus trabajos monográficos, cómo de alguna forma, qué diferencias hay entre los trabajos que presenta el alumno que ha sido capacitado y el alumno que no. Entonces, empezar a medir el rendimiento académico, la calidad de los trabajos que ellos presentan, y si podemos ir más allá de trabajar con los egresados, porque las competencias realmente las vamos a ver cuando ellos estén, como quien dice, en la cancha, desenvolviéndose ya profesionalmente. Si podemos llegar a ese punto sería genial, sería fabuloso, y ese es el horizonte. Gracias.